Bueno, vamos a ver la tabla periódica. En la tabla periódica se encuentran todos los átomos de los elementos conocidos, ya sean naturales o artificiales. Cuando me refiero a artificiales, me estoy refiriendo a elementos que se usan con un determinado fin, o para agricultura o para medicina, y son creados en laboratorios. Todas las tablas periódicas tienen la misma cantidad de elementos, 118. Puede ser que alguna actualice los datos y agregue estos nuevos elementos que se crean en laboratorio, y hay otras que no. Pero como siempre en las escuelas, incluso en la facultad, se trabaja con los elementos naturales, en las tablas periódicas están todos los elementos naturales, que así todas las tablas tienen los mismos elementos. La foto que ustedes ven es la foto de una tabla periódica en formato papel. Hay un montón de tablas periódicas y en internet, si ponen tabla periódica, también les aparecen un montón. Con la tabla periódica trabajamos este año y el año siguiente. Por eso es que vamos a empezar a acostumbrarnos a usar la tabla periódica. En la tabla periódica siempre tienen que recordar que hay un cuadrito de referencia que es el que estoy marcando. Este cuadrito les dice qué es cada cosa. Entonces, cuando ustedes no se acuerdan qué es un número o qué quería decir unos determinados numeritos que aparecen ahí en chiquitos, ustedes siempre miran ese cuadrito de referencia que les dice qué es cada cosa. ¿Sí? Después, yo a medida que lo voy a ir explicando, voy a ir borrando. Después, ustedes ven que todos los elementos están por su nombre: hidrógeno, carbono, litio, berilio, etc. Pero además tienen el símbolo. Ven que en el cuadrito de referencia, ¿sí?, dice símbolo. ¿Sí? Todos los elementos están indicados con su símbolo. En química, escribimos con el símbolo y lo decimos con el nombre. O sea, escribimos la C, pero decimos carbono. Escribimos la H, pero decimos hidrógeno. Todos los símbolos se escriben con letra mayúscula. Y coinciden, la mayoría o casi todos, con la inicial del nombre. Por ejemplo, hidrógeno, el símbolo es la H. Carbono, el símbolo es la C. ¿Sí? Hay algunos que no coinciden. Por ejemplo, sodio empieza con la S y sin embargo el símbolo es Na. ¿A qué se debe esto? Que muchos nombres están escritos, los nombres en castellano, pero el símbolo deriva del nombre en latín, en griego, ¿sí? Y por eso es que no coincide. ¿Cuál es otra característica del símbolo? Primero, se escribe en mayúscula, recordemos. Otra cosa, aparecen algunos con otra letra, o sea que el símbolo tiene dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula, y eso lo tenemos que respetar. ¿Por qué aparece con otra letra? Bueno, para diferenciarlo de otro. Por ejemplo, el berilio, el símbolo es Be. Si hubieran dejado la B larga sola, coincidiría con el símbolo del boro. Entonces, para distinguirlo de otro elemento que tiene la misma inicial, le agregaron otra letra, una segunda letra en minúscula. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo escribo dos mayúsculas, por ejemplo, si yo escribo la C y la O mayúscula, me estoy refiriendo a dos elementos distintos. Si yo veo la C mayúscula, digo que es el carbono. Si veo la O mayúscula, digo que es oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Entonces, dos mayúsculas, dos elementos distintos. Ahora, si yo escribo una mayúscula seguida de una minúscula, me estoy refiriendo a un solo elemento. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso.
Si tengo dos mayúsculas, estoy hablando de dos elementos distintos, y si estoy hablando de una mayúscula seguido de una minúscula, me estoy refiriendo a un elemento. En este caso, la C y la O, me estoy refiriendo a cobalto. Entonces esto ahora hay que respetarlo. La primera letra en mayúscula, la segunda en minúscula. Entonces ya vemos cómo podemos escribir los símbolos de los elementos. Si yo les digo escribir el símbolo del cobalto, ustedes ponen la C mayúscula y la O minúscula. ¿Qué es otra cosa que vamos a encontrar en la tabla periódica? El estado que se encuentra en la naturaleza o a temperatura ambiente. Los estados, los recordamos, son líquidos, sólidos, gaseosos. Acá va a aparecer gas inerte, que después ustedes tienen en el teórico lo que es, y aparece el artificial. ¿Y cómo se le indica? Se le indica con un color distinto para cada uno. ¿Pero qué es el color? ¿El cuadradito? No. Lo que cambia es el color del símbolo. Fíjense, a mí acá me dice elementos naturales. Si el símbolo aparece en negro, el estado de ese elemento es sólido. O sea, que todos los elementos que el símbolo aparece escrito en negro, que son la mayoría, quiere decir que en la naturaleza se encuentran en estado sólido. Si el símbolo aparece escrito en verde, quiere decir que a temperatura ambiente son gases, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, flúor. Si el símbolo aparece en blanco, es un gas inerte, acá. Por ejemplo, helio, neón, argón. Si el símbolo me aparece en azul, es un líquido, mercurio, cesio. ¿Sí? Entonces, y me queda rojo, que es el elemento artificial, que son los que tengo por acá. ¿Sí? Acá. Estos de acá abajo. Un niño. Bueno, el símbolo me aparece en rojo, son elementos artificiales. Y los de acá abajo. Entonces, depende el color del símbolo, con qué están escritas las letras del símbolo, me va a decir en qué estado se encuentran en la naturaleza. Esa es otra cosa que me explica o me enseña la tabla. Vamos ahora, yo lo voy a borrar todo para que no se mezcle todo lo que estoy diciendo. Vamos a ver ahora las tres grandes divisiones de la tabla periódica. La tabla periódica está dividida en tres grandes grupos. Bueno, vamos a dejar el primero en azul, que son todos metales, y yo lo estoy marcando en azul, todos metales, hasta una escalerita, acá yo lo tengo escrito con una raya roja finita, y acá me lo indica la flecha, ¿sí? En algunas tablas aparece en negro esa escalerita, esa raya. Todos metales, todos metales. Entonces, tengo el primer grupo, todos los metales, hasta esa escalerita, acá me lo dice, todos metales. Dentro, después de los metales, hay otra subclasificación, que ustedes las pueden indicar o no. Yo me conformo con que pongan metales. Por ejemplo, la primera columna, ustedes ven que acá dice metales alcalinos. Eso se refiere a las características que tienen esos metales a temperatura ambiente, ¿sí? Si son sólidos, cristalinos, si son quebradizos, si tienen brillo o no, etc. Entonces, todos estos de la primera columna se llaman metales alcalinos porque tienen características propias. Pero que ustedes me pongan metales, para mí es suficiente. Si ustedes ven, la columna 2 dice metales alcalinos térreos. Bueno, si lo ponen ponen metal alcalino térreo, está bien. Si me ponen metal solo, también está bien. Después tenemos los metales o elementos de transición, que se llaman de transición porque están en el medio, digamos, de la tabla periódica.
estos de acá abajo de transición interna, o metales de transición interna, pero con que a mí me pongan metales cuando les pido la clasificación es suficiente. Después aparece el grupo de los no metales, que ¿cuáles son? Son estos que me quedan adentro de la escalerita. Y lo dice la tabla, no metales. Acostúmbrense a leer la tabla. Estos que me quedaron así, adentro de esa escalerita, se denominan no metales. Voy a borrar un poquito esto y ahora les explico por qué. Entonces, los de adentro de la escalerita se denominan no metales y la tabla se los indica. ¿Sí? No metales. Ahí está. Todos, ¿eh? Después tengo la última columna de la tabla, que si leen me dice gases inertes. Todos estos, o toda esa columna, son gases inertes. Si se fijan en mi tabla, están separados un poquito de la columna 17, digamos, de la otra columna. ¿Sí? Entonces, los amarillos gases inertes, todos los que me quedaron adentro de la escalerita no metales, y el resto son metales. Con excepción del hidrógeno, que aparece del lado de los metales, pero separado de esa columna y en otro color. Esa columna es toda celestita, digamos, pero aparece en gris. ¿Por qué? Porque está del lado de los metales, pero se comporta como un no metal. Entonces, cuando yo les pida la clasificación, ustedes me tienen que poner si metal, no metal, gas inerte. Por ejemplo, les digo, ¿cuál es la clasificación del hierro? Del hierro, que lo tenemos acá, vamos a seguir con el azul. El hierro, ¿sí? Bueno, el hierro es un metal. Si yo les digo en qué estado se encuentra, o el estado, como el símbolo está en negro, ustedes ponen estado sólido. ¿Por qué dejé acá un lugarcito en este lado? Vamos a ponerlo en verde. Porque acá aparecen unos elementos, el boro, el silicio, el arsénico, el germanio, el antimonio, el teluro, el polonio, que si se fijan aparecen todos en el mismo color, en un naranja fuerte. ¿Por qué? Estos elementos se llaman metaloides. ¿Y por qué se llaman metaloides o semimetales? Porque según con quién se unan o según quién tengan al lado, digámoslo, todavía nosotros no sabemos lo de uniones, pero quien tengan al lado se pueden comportar o a veces como metales o a veces como no metales. Por eso se denominan semimetales o metaloides. Entonces, volviendo, clasificación, metal, no metal, gas inerte. Si quieren agregar silicio, por ejemplo, clasificación, metaloide, porque yo ya sé que está en la escalerita, está en el medio y está en un color especial. Por ejemplo, sodio, metal, helio, gas inerte, flúor, no metal. Esa es la clasificación. ¿Estamos? Voy a borrar un poquito esto. Entonces, ya sabemos el estado, sólido, líquido, gaseoso. Vamos a ver ahora la clasificación, metal, no metal, metaloide. Y vamos a ver ahora que la tabla periódica está dividida en filas, o sea, filas, así, y está dividida en grupos o columnas. Las columnas son verticales. Vamos a esperar que cambie el color, ahí está. ¿Sí? Entonces la tabla está dividida, de vuelta, en filas, horizontal, y en columnas, vertical. La tabla periódica les dice cuántas columnas tiene. Acá tienen el numerito, acá dice 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta llegar a la columna 18. O sea, la tabla periódica está dividida en 18 columnas. Las columnas se llaman grupos. Lo tienen indicado, justo a mí acá no me salió en la foto, pero las columnas
yo lo voy a escribir acá, son los grupos o familias. Grupos o familias. ¿Por qué familias? Porque todos los de una misma columna tienen características similares. Todos los que están en la misma fila, por ejemplo, fila 1, fila 2, fila 3, y me lo indica la tabla, fila 1, fila 2, fila 3, se denomina periodo, y lo tienen ahí escrito. Entonces, las filas son los periodos, o períodos. Se llaman así. Entonces, si yo quiero buscar un elemento, por ejemplo, habíamos estado hablando del hierro. Voy a borrar. Vamos a hacer el ejemplo del hierro. Si yo quiero saber el hierro, que lo tengo acá, ¿sí? El hierro. Si yo les pregunto, el hierro, el periodo, o sea, la fila, voy a mirar y está en la fila 4, por lo tanto el periodo es 4. Si quiero saber el grupo, quiere decir la columna. Bueno, leo que dice acá, dice 8, por lo tanto el hierro está en periodo 4, grupo 8. Estos son los contenidos de la tabla periódica, como para empezar a acostumbrarse y a trabajar con los elementos. Esta tabla que tienen ustedes la foto, tiene atrás todos los elementos ordenados alfabéticamente. Y a veces para buscarlo o hasta que se acostumbren es mucho más fácil. Hay otras tablas que no lo tienen, ¿sí? Pero para empezar con esto, clasificación, estado, grupo y periodo,